La última sesión, ya ven, corre a cargo del profesor de Lora, Pablo de Lora, y actuará como presentador y moderador el profesor Roger Campione de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a Miguel. Estar aquí en León entre una sesión y otra del seminario es un placer, pero estar aquí dentro durante las sesiones y en esta mesa es además un honor, aunque sea simplemente en vez de repartidor de palabra, ¿no? Que bueno, que es bonito. Last but not least, tenemos aquí al profesor Pablo de Lora, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, para cerrar esta sesión del seminario. Además, si no recuerdo mal, como claro, hemos estado en suspenso durante un par de años, creo que la última vez que estuvimos aquí, Pablo fue ponente en la última edición que tuvimos en el seminario. Es decir, todos sabemos el nivel que tiene este seminario y el hecho de que un ponente repita, digamos, a la siguiente edición, dice mucho acerca de su valía. Es, si me permites la broma, es un poco como la crema de puerros de anoche, que quisimos repetir todos. Es decir, eso quiere decir que realmente algo que merece la pena volver a escucharte. Yo obviamente no soy quien para glosar el perfil de Pablo de Lora. Solo diré que como filósofo del derecho, su manera de hacer filosofía del derecho es una manera que a mí me gusta especialmente, porque es un filósofo del derecho, como decimos los italianos, a tutto tondo. A tutto tondo, en el sentido que nunca está encerrado en la torre de marfil de una materia o de un tema, sino que es efectivamente desarrolla una mirada realmente filosófica sobre el derecho. Además, también, claro, el tema que nos congrega aquí hoy, que es el de los delitos de odio, yo justamente, ¿quién mejor, en cierto sentido, también que Pablo, que puede conjugar también algo que pueda tener que ver con la experiencia personal? Porque yo recuerdo que hace un par de años he firmado un manifiesto de apoyo a Pablo, como tal vez algo que se podría contemplar como víctima de un discurso de odio, aunque claro, según se mire, o como culpable. Pero bueno, en fin, entonces, ¿quién mejor que él para poder ilustrarnos y deleitarnos acerca de este tema? Nos hablará del odio estatal y del principio de igualdad, y sin más dilaciones le cedo la palabra. Gracias, Pablo. ¿Se oye? Sí, bueno. Pues muchas gracias, Roger. La verdad es que estaba siendo tan inteligente y divertida tu presentación que casi te iba a animar a que siguieras tú en mi lugar. Y bueno, efectivamente, has aludido a este episodio de diciembre del 19, creo que es al que te referías, ¿no? Pero la verdad es que me han llamado, en aquel momento, claro, me llamaron masclista, pero no me habían comparado con una crema de puerros nunca, y claramente es preferible crema de puerros. Vamos a ver si sigo siendo la misma crema de puerros al final, que tengo mis dudas. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Para empezar, esto de hablar el último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja esencial es que he aprendido muchísimo de lo que he escuchado hasta ahora, y que también me ha permitido hacer estas adaptaciones gráficas a la luz de las tendencias, como ha hecho Víctor, así que yo también he intentado en el último momento meter más fotos y menos texto. Los inconvenientes son suficientemente obvios, y es que, bueno, aparezco aquí yo creo que casi como el bombero torero, ¿no? Después de una corrida, con perdón, en la que han intervenido, en fin, gentes a las que yo admiro mucho y que está a una altura que, bueno, yo no sé si voy a poder ni siquiera acercarme a ella, ¿no?
Y bueno, sí, lo de la reincidencia yo creo que solo se debe a la temeridad del querido Toño y de Miguel, bueno, que, en fin, son tan generosos de volverme a invitar. Espero que haya próximas, no ya de ponente, sino solo de asistente, porque sea cual sea en fin, el formato, pues este es uno de los lugares, lo digo no pro forma, de debate académico, yo creo que más interesantes del panorama español. Bueno, el título de esta presentación, yo cuando Toño me invitó, me sugirió la posibilidad de venir para hablar de este asunto, yo le advertí que en realidad yo no me había ocupado expresamente aunque tenía la experiencia esta que tú mencionabas, no me había ocupado expresamente de esta cuestión del hate speech y los delitos de odio y demás, aunque sí algo había pensado, abordado la cuestión de la transfobia en algunos ámbitos concretos, ¿no? La obligación del uso de los pronombres elegidos y hasta qué punto no hacerlo es una forma de transfobia o de odio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo voy a presentar, lo digo genuinamente, es más tentativo que otra cosa y desde luego tiene el propósito no de incitar al odio, por supuesto, espero, sino más bien de provocar, en el mejor sentido de incitar al debate, ¿no? Al debate sobre, insisto, algunas intuiciones que yo he podido más o menos articular para comparecer hoy aquí. Y decía que el título es quizá no para todo el mundo un guiño tan evidente, quizá los más viejos del lugar sí encontrarán una resonancia con un libro de Elías Díaz del año 1984 que se titula De la maldad estatal y la soberanía popular. En ese libro Elías trataba de, bueno, hacer algunas precisiones sobre las, podríamos decir entonces, en aquellos años y los previos, ingenuidades excesivas de alguna izquierda o disque izquierda con respecto al papel del Estado y, bueno, algunas tendencias, podríamos decir, anarcoliberales que al profesor Elías Díaz entonces y ahora le ponían un poquito nervioso, ¿no? Entonces, bueno, con esa especie de vocación he pergeñado yo este título, ¿no? Bueno, ¿cuál es la incitación? Yo voy a tratar de pensar en voz alta sobre la siguiente pregunta. ¿Odia el Estado español a los hombres por su orientación heterosexual? Así que esta va a ser la pregunta que voy a someter a escrutinio, ¿no? Insisto, porque me parece que vale la pena, a propósito de esta pregunta, pensar sobre algunas cuestiones, ¿no? Es una autoincitación que yo he tenido o reflexión que yo he tenido a la luz de leer en los últimos tiempos la legislación que se ha ido promulgando en España sobre esta materia, ¿no? Hay un humorista asturiano muy simpático que se llama Joaquín Pajarón, no sé si lo conocen, tiene unos vídeos maravillosos, ¿no? Y durante la pandemia hizo algunos muy simpáticos en los que él empieza el vídeo diciendo tema no sé cuántos, ¿no? Y entonces a continuación dice estamos excediéndonos en no sé qué, ¿no? Por ejemplo decía tema desescalada, ¿eh? Hay un exceso de fases, ¿por qué cuántas fases, ¿no? Entonces a partir de ahí él tiene una mirada sociológica muy curiosa, muy inteligente sobre, bueno, la cultura y la sociedad contemporánea, ¿no? Me acuerdo uno también que es el que me sirve ahora para presentar lo que quiero decir, que era tema mascarillas, ¿no? Dice, hay un exceso de consonantes en los nombres de las mascarillas. Bueno, lo hace mucho más gracioso, ¿no? Bueno, pues tema odio igualdad, ¿no? Bueno, pues yo tengo la sensación de que vivimos un exceso de fobias, ¿no? Y creo que la mejor representación de este tema, del tema del exceso de fobias, es el preámbulo de la ley catalana. Esta ley lleva, Víctor seguramente la conoce mejor, y Mirianchu. Esta es la ley, es una ley del año 2020, la ley 19/2020 de 30 de diciembre de igualdad de trato y no discriminación, ¿no?
Entonces ahí tienen ustedes, bueno, es una diapositiva inadecuada porque hay mucho texto, pero les he resaltado algunas de las propiedades que pueden ser motivo de discriminación odiosa. Por ejemplo, el fenotipo, el sentido de pertenencia a grupo étnico, no ya pertenencia al grupo étnico, sino sentido de pertenencia, que es un poco lo que en algunos contextos se ha discutido como transracialismo. Bueno, si hay transexualidad o transgenerismo, ¿por qué no transracianismo, ¿no? La autoidentidad de raza o de etnia. Eso parece apuntar esta idea, ¿no? Luego, el estado serológico, que honestamente... Luego alguien me ha dicho, no, es por los portadores de H y del VIH. No, del VIH. Ah, pensaba en el RH. No, la discriminación a los... No. Y luego, en cuanto a las fobias, pues fíjense, es no solo el antisemitismo, es la islamofobia, la arabofobia, la cristianofobia, la judeofobia, el antigitanismo, la porofobia, la exclusión social, el capacitismo, la anormalofobia, el sexismo, bueno, la bifobia, la bifobia es la fobia contra los bisexuales. Que por cierto, yo siempre... Bueno. Esto es lo que a mí me incitó a un poco a pensar, bueno, pues faltamos los heterosexuales hombres aquí, ¿no? Entonces, os confieso que no tengo un nombre todavía, he pensado en alguno, ¿no? Quizá a lo largo del debate. Yo estoy seguro que la fecunda imaginación de Toño nos puede ayudar, pues no sé, la cuñadofobia puede ser uno, o la señorofobia, probablemente. Bueno, entonces, bueno, este es el contexto de descubrimiento. Yo voy a tratar de hablar de esto, más en serio, un poco con este guión, ¿no? Vamos a, en primer lugar, por cierto, voy a decir cosas que ya se han dicho, a lo mejor, bueno, pondré algún acento, bueno, espero que no sea excesivamente redundante. Voy a hablar o mostrar primero, que ya se ha hecho suficientemente, pero bueno, por concretarlo, de qué hablamos cuando hablamos de delito de odio. Voy a partir, para responder a esta pregunta, de la idea de que podríamos hablar de odio estatal, en el sentido de odio como creación de un clima, ¿no? En esta idea que ayer el profesor Atienza criticaba, apoyándose en Rafael Alcácer, del odio como incidencia en el clima o en el ambiente, ¿no? Luego me voy a preguntar en qué sentido podríamos decir que el Estado o los poderes públicos pueden odiar, insisto, odiar no como incitación a la violencia, que a lo mejor también, sino más bien en la generación de un determinado clima o ambiente, ¿no? Entonces, voy a hablar por una parte del odio como mera discriminación y el odio como discriminación acompañada de odio, ¿no? o de repudio. Y luego voy a mencionar algunos casos que ya se están planteando de lo que podríamos llamar el odio omisivo, o sea, el odio por no hacer algo, ¿no? Por no hacer algo que es debido. Y luego, bueno, me voy a centrar en la forma esta de odio, diríamos, por comisión del poder público, las que pudiéramos pensar son actualmente manifestaciones institucionales o normativo-institucionales de este tipo de odio a los hombres heterosexuales. Y voy a terminar con unas conclusiones que son más bien la de poner de manifiesto qué dificultades veo yo a la respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿no? Bueno, ya se ha dicho aquí que, y me ha parecido, digamos, de lo que he podido escuchar de las ponencias y de los debates, que cuando hablamos de delitos de odio como de provocaciones o de incitaciones a la violencia, bueno, pues veo que aquí la dogmática penal liberal y, bueno, y yo mismo, pues estaríamos en principio de acuerdo en que esas formas delictivas o esos comportamientos sean tipificados como delitos. Son, como recordaba también ayer el profesor Manuel Atienza, usos del lenguaje que pueden generar daños, ¿no? O sea, la expresión puede delinquir, ¿no? Él se refería al libro célebre de Austin, ¿no? que se tradujo como cómo hacer cosas con palabras, ¿no? El How to do things with words.
Yo he oído que hubo una primera traducción, por cierto, que se descartó, aunque quizá hubiera tenido mucho más éxito comercial, ¿no? Que era cómo hacer cosas con la lengua. Pero parece... Y lo digo no, porque en un nivel todavía más primario, y este es un ejemplo, por ejemplo, que ha puesto Thomas Scanlon, ¿no? este filósofo, además del que ha mencionado antes, creo que Víctor lo mencionaba, ¿no? del de Oliver Wendell Holmes, ¿no? El de fuego, ¿no? el que grita en un teatro fuego y provoca una estampida y genera un daño. Claro, decía Scanlon, pues también hay una expresión mucho más inmediatamente riesgosa o dañina, que es, por ejemplo, el que habla cuando no debe, haciendo esquí de travesía, atravesando una zona en la que puede caer una luz, ¿no? Entonces la expresión allí es directa. Para que uno diría, bueno, no solo la expresión, es la pura emisión del sonido, o sea que puede ser una expresión, puede tener una fuerza locucionaria o ni siquiera eso, ¿no? Puede ser simplemente pues, un perro, ¿no? También por ladrar podría, y no diríamos que el perro ahí se expresa, ¿no? Bueno, en esos supuestos yo creo, por lo que he podido también aquí, digamos, escuchar o aprender, pues siempre que haya esa conexión de daño inmediato, de probabilidad muy elevada de que se generen esas acciones de daño, de vulneración clara, no solo del derecho a la vida o a la integridad física, como decía Mirencho ahora mismo, sino también de vulneración de los derechos fundamentales, pues es, bueno, los casos conocidos también de Ruanda, las emisiones aquellas de radio, ¿no? Que provocaron en buena medida el conflicto, el genocidio, el caso famoso del libro del imán de Fuengirola. Sigue siendo, obviamente, problemático el concepto, como hemos visto, muy problemático, su vaguedad. Hay un problema también ahí que a los penalistas les preocupa, obviamente, que es el de cuánto se anticipa la intervención penal, que es un problema vinculado, claro, a la cuestión de cómo establecer suficientemente la causalidad, ¿no? O sea, este es un ejemplo que a veces se ha puesto, ¿no? Sobre todo por parte de quienes aún quieren ser comunistas a pesar de todo, ¿no? Hombre, esto de decir que describir en 1847 una tempestad, ¿no? Una tormenta recorre Europa, bueno, ya estaba ahí anticipado el Gulag, pues hombre, hay una enorme brecha, ¿no? Bueno, el manifiesto comunista como causante del Gulag, hombre, pues parece que hay muchos pasos intermedios. Y en definitiva, bueno, pues la sospecha que en todo caso tienen estas incitaciones cuando comprometen, obviamente, la libertad de expresión, que no es solo, por supuesto, el contenido, sino que es también, y aquí, digamos, tiene que ver el asunto de la expresión políticamente correcta, que tiene que ver también con la forma, en el fondo con el uso del humor, con los chistes, con las posibilidades de reírnos de algunas cosas que son muy serias, ¿no? En una monografía que he leído para preparar esta ponencia, ¿no? Núñez Castaño dice, y la cito literalmente, dice, bueno, no tener en cuenta o exigir, permitiendo el contenido, una determinada expresión, pronunciarse de una determinada forma, llevaría al completo absurdo de entender que la única forma de manifestar, por ejemplo, de no ser militante constitucional español, la única forma de manifestar opiniones contrarias a los valores constitucionales sin incurrir en sanción penal sería redundantemente con declaraciones tan artificiales como me opongo a que el derecho a la igualdad sea aplicable a todos los ciudadanos, o no todos tienen la misma dignidad. Bueno, pues hay gente que quiere, expresando este mismo contenido, pues hacerlo de una manera un poquito más vigorosa y, de acuerdo con ese compromiso que antes decía, con, en fin, el valor de la libertad de expresión, pues deberíamos ser absolutamente restrictivos en cuanto a las prohibiciones de ese tipo de discursos. Y esto, por cierto, bueno, es lo que yo mismo y muchas otras personas hemos experimentado a propósito del debate en torno a la identidad de género, ¿no? Cuando ni siquiera, según algunos, se podría decir que el sexo no es un espectro, sino que uno cree que el dimorfismo sexual es una realidad, o que usted puede haberse cambiado de sexo, institucionalmente ser
del sexo que no lo es biológicamente, pero que biológicamente es usted un hombre o una mujer en su caso. La otra posibilidad de entendimiento de estos delitos es, ya me he referido a ella y se ha discutido ayer y hoy también, es esta consideración de los discursos o las expresiones de odio como generadoras de un determinado clima. Les voy a leer rápidamente una cosa que yo creo que ilustra bien lo que está rondando en la cabeza de quienes han defendido. Ayer Manolo Atienza los mencionó, Jeremy Waldron en este libro del 2012, Marisa Iglesias en este trabajo del 2003. Seco, soleado y sin embargo tormentoso. No sé si será por aquello de que ya no llueve nunca, pero lo cierto es que el ambiente está sucio, cargado de palabras como dardos, de acusaciones gritadas, de condenas instantáneas, de insultos cruzados, de improperios que ocupan el lugar de los argumentos y las razones. El aire está enrarecido. Bueno, esta es la idea. Esto lo escribía Francisco Tomás y Valiente el 5 de marzo de 1995. Y no me resisto a seguir la cita porque, repasándola, he pensado, esto lo podría haber escrito ayer mismo. La política como espectáculo agresivo que se representa para que un público ausente lo vea y oiga, sustituye a la política como acción de gobierno, criticada por oponentes en un debate racional celebrado en el foro donde el pueblo está presente porque está representado. El auge de este modo de practicar la política es quizá consecuencia de la coexistencia de al menos 3 factores. El crecimiento de la llamada sociedad mediática, la estrategia de la campaña electoral permanente y el abandono del Parlamento como lugar donde se busca con palabras dialogadas la razón que convenza. Fin de la cita. Han pasado 27 años, es como para estar pesimista. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa. Estamos hablando de expresiones en la terminología de Jacobs, hasta donde yo he podido saber, y si lo puedo citar, de lo que llaman normas de flanqueo. Marisa Iglesias se refiere a este entorno, la cito literalmente, entorno actitudinal, que no sé si es una traducción demasiado literal del inglés, que podríamos denominar situaciones de violencia ambiental, cúmulos de actitudes e inclinaciones compartidas frente a grupos o individuos que pertenecen a grupos identificables por un rasgo compartido. Entonces, estos serían entonces delitos de reforzamiento de segundo orden. Antes se ha mencionado también sobre normas de primer orden, que serían precisamente la prohibición de discriminar, dañar, etcétera, ¿no? Y aquí la discriminación sería, en los términos en los que Waldron lo expresa, dejar de asegurar, estoy traduciendo casi literalmente, a todos los ciudadanos que pueden contar con ser tratados justamente. Fin de la cita, ¿no? Y creo que un cartel como este, que es la aplicación de las ominosas Jim Crow Laws en la época de la segregación racial en los Estados Unidos, expresa muy bien esta idea, ¿no? Esta forma de deshumanizar al otro. Un cartel donde no se permite la entrada a perros, negros y mexicanos, ¿no? Entonces, hay expresiones o manifestaciones que de manera acumulativa irían creando el clima, el ambiente en el que personas, en este caso africanoamericanas, podrían en el espacio público sentirse de esta forma. La pregunta que debemos plantearnos, dice pertinentemente Alcácer en La libertad del odio, es si resulta legítimo castigar conductas carentes de toda lesividad con el solo fin de reforzar comunicativamente los valores mayoritarios y que colectivamente nos definen como sociedad, la mera difusión de opiniones. En otro momento dice, y me interesa ahora un poco
de manera parentética mencionarlo. La difamación de grupo, dice Alcácer, puede venir dada cuando se atribuyen hechos calumniosos que conllevan un impacto directo en el estatus social de los miembros del grupo. Todos los inmigrantes son ladrones, todos los musulmanes son terroristas. Fin de la cita. Esto es precisamente de lo que fue acusado un conocido diputado del partido político Vox, que fue, como se lee en esa noticia, denunciado por incitar al odio al decir que un extranjero es 3 veces más propenso a violar que un español. Y la magistrada que tuvo que pronunciarse sobre el caso archivó la denuncia porque señalaba que, si bien esta expresión es absolutamente desafortunada, la expresión por parte de Espinosa de los Monteros no promovió la discriminación, el odio o la violencia hacia los inmigrantes. Pero fuera de esta expresión concreta, yo sí que creo que hay muchas ocasiones en las que, concretamente este partido político, comete una falacia ecológica que tiene como resultado la generación de ese tipo de ambiente al que se refieren Waldron y Alcácer. La falacia deriva de que del hecho, que puede ser cierto, seguramente lo es, de que el X% de los delitos de violación los cometa un extranjero, no se sigue que el X% de los extranjeros son violadores. A eso, en fin, salvo que Manolo me desmienta, le llamamos falacia ecológica. Y ciertamente puede contribuir a esa suerte de odio, de rebaja de estatus del extranjero. Y este mismo tipo de falacia me parece a mí que muchas veces se comete, como veremos a continuación, con respecto al colectivo de todos los varones cuando nos referimos a determinados ilícitos penales. Bueno, hay argumentos, ayer Manolo Atienza los mencionó también, que creo que hay que atender contra esta consideración del delito de odio como delito ambiental, que es una analogía que la propia Marisa Iglesias hace en su trabajo, ¿no? Y bueno, aquí las preguntas, también yo creo que algunas de ellas las formulaba Manolo ayer, es, en primer lugar, claro, si estamos dispuestos a castigar por la persona, por el carácter, que no tiene consecuencias. Es decir, la gente pues odia o ama o no, pero en fin, pues cada uno tiene el carácter que tiene, y si eso es completamente involuntario, pues en principio no deberíamos castigar por lo que somos, ¿no? Que enlaza con la segunda consideración, ¿no? Se puede reprochar aquello sobre lo que no tenemos control. Y luego el profesor Alcácer reprocha a Marisa Iglesias que haya establecido una falsa analogía con el delito ambiental. Dice, claro, el fallo, el error de la analogía de Iglesias está en que las acciones discretamente consideradas que contribuyen al daño ambiental son ellas mismas dañosas. Entonces, tirar una lata de cerveza no está prohibido solo porque se puedan acumular muchas latas de cerveza en el río, sino que la primera lata de cerveza ya es una suerte de daño al medio ambiente. Bueno, sí, no, yo diría, quizá haya supuestos en los que Marisa Iglesias tiene razón en el sentido de que hay acciones discretas que son individualmente permitidas o incluso inocuas, pero que solo traspasado un determinado umbral por la acción colectiva sí se convierten en esa suerte de daño cumulativo, ¿no? Y hay algunos ejemplos en el capítulo 3 de un libro importante de filosofía moral de Derek Parfit, que se llama Reasons and Persons, ¿no? Él habla del error de las matemáticas morales cuando se consideran algunos de estos supuestos, ¿no? Y pone el ejemplo de la tortura que se inflige colectivamente mediante la progresiva descarga eléctrica de muchos individuos, aunque cada una de las descargas sea solo de 1 voltio. Dice, no, hombre, yo puedo descargar a alguien una descarga
o un nivel de voltaje inocuo, y eso está permitido. O sea, esta sería, me parece, que la analogía mejor que la de la lata de cerveza, en la que me parece que puede estar pensando Marisa Iglesias. Por otro lado, bueno, la manifestación del carácter sí puede tener consecuencias, y por tanto no se trataría solo de castigar el carácter. Si hablamos, como también debatíamos ayer, del odio no tanto como una propiedad sobre la que no tenemos control, sino más bien como una disposición, pues de la misma manera cabe el reproche por lo que no somos capaces de controlar y deberíamos poder controlar. Bueno, estas son, me parece, las posibles respuestas que pudiéramos dar a las objeciones que hace Alcácer a esta consideración de Marisa Iglesias y de otros sobre la concepción ambiental, por llamarlo así, del delito de odio. Bueno, vamos con la cuestión de qué es eso, de que el Estado o el poder público odie. Insisto, odio en ese sentido de vulneración del principio de igualdad, de no asegurar a todos los ciudadanos que van a ser tratados con justicia, o si queréis, en la formulación de Dworkin, con igual consideración y respeto. Cuando hablo de Estado, pues me voy a referir fundamentalmente a un entramado normativo e institucional, a normas e instituciones. Pero no me voy a referir solo a eso, como veremos a continuación. Creo que podemos entender el odio, en un sentido muy laxo, sencillamente como la discriminación institucional. Bueno, pues claro que el Estado ha odiado y el poder público ha odiado en este sentido de discriminar por tratamiento diferenciado sin una justificación basada en una propiedad relevante, ¿no? Pues así, como primer colectivo, pues las mujeres a lo largo de miles de años, si queréis, ¿no? Las mujeres han sido un colectivo en este sentido discriminado. Quizá no diría odiado necesariamente, como si a lo mejor han sido discriminados y odiados, por ejemplo, los homosexuales, por utilizar la expresión que usa, ahí tenéis, bueno, un pantallazo de la ley, de la ominosa ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifican los artículos de la ley de vagos y maleantes del 33, ¿no? También aspira, se dice en la exposición de motivos de esta ley, también aspira la misma ley a proteger la paz social y la tranquilidad pública contra las actividades no constitutivas de delito o cuya delincuencia consta, pero no puede ser inmediatamente probada, de sujetos que por su habilidad escapan a través de las mallas de la ley o eluden su aplicación, por cuya causa constituyen un serio peligro para una ordenada vida de la colectividad. Insisto, creo que se puede decir que las mujeres, así como no han tenido, obviamente, durante siglos, la igual condición de ciudadanía que los varones, no por ello han sido necesariamente odiadas. Podríamos decir, la lesbiana, la mujer lesbiana, ha sido discriminada y odiada. Pero seguramente, si nos remitimos a este contexto histórico, pues el ama de casa, católica y apostólica y romana, pues ha sido obviamente discriminada, pero quizá no odiada, sino más bien lo contrario, celebrada, porque bueno, pues se ha entendido que ese era efectivamente el rol que le correspondía jugar. Bueno, yo creo que esta es una distinción que puede ser relevante. Hay odio por no hacer, hay odio omisivo, insisto, en este sentido de no asegurar, etc. Bueno, pues hace unos días la portavoz del grupo municipal del partido político Más Madrid, a propósito del inicio de la celebración del Orgullo, ha denunciado en Fiscalía a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por un delito de odio al no haber colgado la bandera arcoíris en Cibeles, ¿no? En la sede del Ayuntamiento. Es verdad que hay una previsión legal en la ley de la comunidad autónoma, creo que es porque hay dos muy seguidas, la ley 3/2016 de la Comunidad Autónoma de Madrid de igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTB, se dice que los poderes públicos
conmemorarán cada 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Tanto la Asamblea de Madrid como la Comunidad de Madrid instalarán la bandera arcoíris en la sede de Presidencia y sede de la Asamblea de Madrid con motivo de tal celebración. Y se recomendará a la Federación Madrileña en municipios y ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y o juntas de distrito a realizar el mismo acto. Así que, efectivamente, habría un incumplimiento legal si hubiera sido no haber colgado, de acuerdo con esta legislación, la bandera arcoíris en la Comunidad de Madrid, pero aquí no se menciona que sea obligado a hacerlo en el Ayuntamiento, se dice que se recomendará. Pero es que además el Ayuntamiento de Madrid, el actual Gobierno municipal, alega que hay una sentencia del Tribunal Supremo, la 1163/2020 de 26 de mayo, que establece la prohibición, según la interpretación que hacen no solo el Ayuntamiento, sino otros juristas también, que establece la prohibición de colgar este tipo de banderas porque con ello se vulnera el principio de neutralidad de las administraciones públicas. Hay algún constitucionalista que ha, en fin, escrito mucho sobre estas cuestiones y con mucha solvencia. Miguel Presno ha dicho que, bueno, este tipo de exhibición de banderas, en la medida en que son claros compromisos con valores constitucionales como la igualdad y contra la no discriminación, pues sí tendrían un amparo legal o constitucional. Pero en todo caso, pienso yo, sería para permitir la exhibición de la bandera, pero no tanto como parece inferir la representante de este grupo político, como un deber de las administraciones públicas de hacerlo. Hay otros casos en los que también podríamos aludir a esta suerte de odio omisivo. Y me quiero detener en este en concreto, que es un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, en marzo del año pasado, que es el caso de Vicky Hernández y otras contra Honduras, ¿no? Y es un caso terrible de un asesinato que se produce en un contexto de fuerte discriminación y violencia contra la comunidad LGTBI en Honduras en el año 2009, una demora negligente o falta de actividad institucional suficiente para proteger a este colectivo por parte del Estado hondureño, es lo que está aquí en cuestión, porque de resultas de ese clima, podríamos decir, y no solo del clima, esta mujer, que creo, si no recuerdo mal, se dedicaba a la prostitución, fue salvajemente asesinada. Y el caso me parece que tiene interés porque, y hay uno o quizá más de un voto particular. En este supuesto, el Comité Interamericano afirma que aquí no solo se ha producido un supuesto de omisión, en fin, criminal por parte del Estado hondureño contra las personas LGTB, sino también hay una responsabilidad del Estado hondureño por el incumplimiento de las obligaciones. Está ahí en la conclusión del fallo, no sé si se lee, sí, bueno, estoy yo delante, pero vamos, yo lo leo. El Estado hondureño además sería responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7A de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en perjuicio de Vicky Hernández, que, insisto, es una mujer trans, o sea, biológicamente es un hombre. Claro, a mí me suscita la duda de si esta doble discriminación por ser mujer trans y por ser mujer es conceptualmente posible. Si no hay más bien en este supuesto una discriminación de Vicky Hernández por el hecho de ser hombre. O solo una, o por el hecho de ser mujer trans, pero no sé cómo pueden ser las dos a la vez. Y este creo que es el sentido también del voto, de uno de los votos particulares. Y me voy a apoyar para ello en la reciente, creo que es reciente, los compañeros de Derecho Penal lo corroborarán o no, creo que la introducción de las razones de género en el 510.1a, creo que es del 2015, ¿no?
¿cómo se odia por razones de género, ¿no? Además de fomentar, bueno, todo eso que yo tampoco soy capaz de leer, ¿no? Además de la pertenencia a una etnia, raza, nación, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual. En la exposición de motivos de esta reforma del Código Penal de 2015 se dice, y cito literalmente, el género entendido como los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres, puede constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferente del que abarca la referencia al sexo. Fin de la cita. Yo creo que estoy de acuerdo, quiero decir, creo que sabemos que el género es, a diferencia del sexo, esta suerte de construcción social o cultural. Entonces aquí me parece que caben dos formas de odio por razón de género. Una sería odio por no asumir el rol, es decir, en el caso de Vicky Hernández sería odio al hombre que es biológicamente Vicky Hernández por no asumir su rol. O bien el odio a la mujer trans, ¿no? O bien el odio por asumirlo o reforzarlo. Y entonces tendríamos supuestos de odio al hombre o la mujer cis que no se hace trans, ¿no? O sea, esas dos formas, creo yo, por lo menos desde el punto de vista conceptual, serían posibles. Pero en todo caso, esta cata sobre la cuestión a la luz de la reforma del Código Penal español en 2015 con la introducción de esta razón, me permite a mí insistir en que yo creo que en el supuesto de Vicky Hernández lo que hay es un delito de odio contra alguien porque es un hombre y quiere presentarse socialmente y ser socialmente considerada como una mujer. Y luego hay otro supuesto de, digamos, esta forma de odio omisivo muy reciente que es, yo no he podido, lo tengo que confesar, solo he leído la nota de prensa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por tanto no conozco todos los detalles del caso ni de la argumentación, pero la nota de prensa, el resumen es suficientemente, digamos, expresivo, ¿no? Es este caso de Stoyanova contra Bulgaria, insisto, una decisión de junio de este mismo año, y en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la no agravación de un delito cometido en Bulgaria por parte del Estado búlgaro, causado por motivaciones homófobas, es también una forma de discriminación contra el colectivo de los gays, ¿no? Y bueno, ya sé que aquí hay también en el ámbito del derecho penal una discusión muy interesante sobre si hay efectivamente derechos por parte de determinados colectivos a que sean tipificadas determinadas conductas o, como en este caso, agravadas o que se contemplen agravantes específicas como manera de combatir, también antes se decía, esa discriminación. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Podemos preguntarle al público. Pero bien, por las caras. Bueno, queda lo más entretenido. Después de haber hecho, bueno, esta especie de desbroce, vuelvo a la pregunta original, que es si odia el poder público español, actual, en este contexto, a los hombres de orientación heterosexual. Y decía que yo iba a referirme, obviamente, en primer lugar, al entramado normativo institucional, que es, en el fondo, en lo que decanta el Estado o un poder público, pero me voy a referir también a algunas otras piezas, algunas otras, por seguir con la analogía de Marisa Iglesias, latas de cerveza que se están tirando al río, o los, en fin, voltios descargados. Voy a hablar no solo de normas, o de alguna, sino también de justificaciones expresas de esas normas. Voy a hablar de justificaciones del ejercicio del poder discrecional del Ejecutivo, algunos supuestos de indultos. Voy a hablar de algún razonamiento probatorio con perspectiva de género. Voy a hablar también, como parte del poder público así llamado, de una cierta opacidad institucional respecto de ciertos datos refutatorios de algunas teorías o
justificaciones. Voy a hablar también de la exclusión pública de determinadas hipótesis, censuradas o excluidas precisamente porque se dice que son constitutivas de delitos de odio. Y la prohibición institucional de ciertas expresiones, de ciertos ejercicios de libertad de expresión, argumentos, dudas, insisto, bajo esta consideración de que son odiosas. Bueno, la justificación expresa del odio, aquí, insisto, el odio con todas las comillas que hagan falta, aquí me parece que podríamos atisbar una de esas latas en el sentido de que esa forma de odio, de tomar a esta persona o hacer que esta persona pueda llegar a sentirse no suficientemente asegurada en su condición de igual ciudadanía, viene de la mano de atribuirle de manera inderrotable una determinada actitud o ánimo en alguno de los ilícitos jurídico-penales y concretamente en la violencia de género que comete, ¿no? Y la expresión de esta inderrotabilidad, si quieren, de esta suerte de presunción sobre la que no hay prueba en contrario, está manifestada, por ejemplo, en la sentencia esta ya célebre de la Viejoteca, de esta discoteca de Zaragoza, donde se produce este intercambio de agresiones, en fin, no graves, entre dos miembros de una pareja. Y allí habla el Tribunal Supremo de la inexigencia del ánimo de dominación o machismo en la prueba a practicar. Bueno, no voy a incidir mucho más en los fundamentos jurídicos de una sentencia que por otro lado es larga. Creo que todo el mundo, todo el auditorio entiende a lo que me refiero cuando digo o cuando expreso esta noción de inderrotabilidad del odio del autor, ¿no? Ha habido a este respecto también, bueno, expresiones de lo mismo cuando, por ejemplo, se ha debatido en el Parlamento una proposición no de ley relativa a combatir o a poner sordina o refutar esta inderrotabilidad, ¿no? La proposición no de ley relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género, ¿no? Y hay algunas expresiones de algunos representantes de la soberanía popular, pues que podríamos decir constituyen claras formas de tirar la lata al río. Negar que existe violencia de género es simplemente negar la realidad, pero las consecuencias de hacerlo son extremadamente graves. Supone legitimar esa violencia estructural, incluido el asesinato, que por el hecho de serlo sufren miles de mujeres y sobre todo dejar desamparadas a las víctimas. Otra diputada dice, su España de los toros, se está refiriendo a una diputada de Vox, su España de la sección feminista, femenina, perdón, feminista, ya nos hubiera gustado. Se ha terminado. Parece mentira que en un espacio y tiempo hayamos podido, le dice a la diputada esta, que creo que es la diputada Baluguera Balañá, le dice a la diputada Olona, parece mentira que en un espacio y tiempo hayamos podido coincidir porque empiezo a dudar de que pertenezcan, ustedes, a la categoría de personas. Bueno, ese es el tipo de odio, podríamos decir, por refutar los presupuestos de la violencia de género, de esa inderrotabilidad del ánimo. En un artículo reciente, una colega de Filosofía del Derecho también sostiene en la revista Derechos y Libertades que también constituyen discursos de odio antigénero aquellos que niegan, ridiculizan o estigmatizan los discursos de género, que muestran cómo en nuestra sociedad existen roles y estereotipos. Yo creo que hay muchos de esos llamados discursos negacionistas que son esfuerzos teóricos, por cierto, no de hoy. Yo recuerdo un artículo publicado muy poco tiempo después de la aprobación de la ley integral de Enrique Gimbernat, donde venía a decir
cuidado, porque esta cuestión de si el ánimo es de dominación a la hora de golpear o agredir o menoscabar la integridad moral de las mujeres, cuidado con decir que esto es siempre así, ¿no? Puede obviamente no serlo. Y en esa medida, no solo porque se esté aplicando muy caritativamente el principio de caridad, valga la redundancia, se puede también interpretar esa forma de negacionismo. Ejercicios del poder discrecional del indulto y las justificaciones que lo acompañan. Bueno, pues aquí tenemos los casos recientes de los indultos a Juana Rivas o María Sevilla, que son dados como protección frente a maltratadores, ¿no? De hecho, el supuesto maltratador, ex marido de María Sevilla, se ha a su vez querellado, por cierto, no sé si por delito de odio, contra Irene Montero por llamarle maltratador. Irene Montero, en todo caso, en este mensaje institucional, es su cuenta, es ella, es la ministra de Igualdad, dice que el indulto a María Sevilla es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país y que gracias a todos, ¿no? La condena a Juana Rivas, dice el 26 de abril de 2021, sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la justicia. También le debemos reparación a las madres que son perseguidas por proteger a sus hijos, como Juana Rivas, e hijas de la violencia de género. No descansaremos hasta hacerlo realidad. Y hablando de perspectiva de género, ya voy casi acabando, aludía también en ese elenco de posibles manifestaciones del odio, entre comillas, estatal, a los razonamientos probatorios con enfoque de género. Bueno, aquí también podría aludir a decisiones diversas, pero hay una que me llama particularmente la atención, que es la sentencia del Tribunal Supremo 217 del 2019, una sentencia cuyo ponente es Vicente Magro, que es un magistrado especialista en enfoque de género y en perspectiva de género y razonamiento probatorio. Este es un caso en el que hay un individuo condenado por el delito de malos tratos a la mujer, del 153.1, y es también un supuesto en el que hay, bueno, el relato de hechos probados, pues narra una situación en la cual esta mujer acude a una cita con él en un bar, es por la noche, ella parece que está, digamos, en un estado cercano al coma etílico, hay agresiones mutuas, insultos y demás, y en un momento dado, por lo que a él se le castiga es por 2 bofetadas concretamente, ¿no? Y que le da a ella en el suelo y, según él, en un estado casi de inconsciencia y, según él, para intentar reanimarla. Entonces, claro, aquí la duda es si las bofetadas son de reanimación o son una agresión, ¿no? Entonces, el ponente de la sentencia dice que en aplicación del enfoque de género esto siempre debe ser considerado una agresión. Bueno, pues puede ser, pero... lo que podríamos llamar apagón informativo sobre datos o realidades que podrían ser refutatorias de algunas tesis o hipótesis que alimentan la justificación de estas asimetrías, podría dar ejemplos diversos, ¿no? Pero voy a mostrar simplemente que es una cuestión, por otro lado, bueno, que interesa yo creo que al ciudadano y al científico social y a cualquiera, ¿no? Que es la realidad del filicidio, ¿no? Los asesinatos de los padres a sus menores, ¿no? Entonces, el portal estadístico de la Delegación del Gobierno de la Violencia de Género te permite buscar muchas cosas, pero en ningún caso, aquí lo ven al final, parentesco del menor con el agresor, no hay madre biológica. O sea, yo no puedo saber, como sí puedo saber inmediatamente, con un acervo de datos muy notable, muy robusto, en qué supuestos ha sido la madre la que ha matado al hijo, ¿no? Y creo que esto, digamos, no debería ser.
Es decir, el esfuerzo institucional por esta suerte de transparencia sobre lo que ocurre, sobre cuál es la realidad criminógena en este país con respecto de este tipo de ilícitos, como con respecto de cualesquiera otros, pues debería estar a disposición de cualquier ciudadano y fundamentalmente de los, en fin, sociólogos o expertos que con ese mejor acervo, pues pienso yo, van a hacer mejores políticas públicas y mejores políticas criminales. Esto tiene que ver también con, bueno, algunas hipótesis que se plantean como inefables, ¿no? Por ejemplo, la violencia vicaria, de la que siempre se habla solo en una dirección, ¿no? Hoy Irene Montero es un poco protagonista de esto, pero bueno. Se confirma el asesinato machista de una niña en Madrid. La violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres. Insisto, la violencia vicaria nunca se ha, al menos institucionalmente, planteado como hipótesis cuando el asesinato lo produce o lo causa la madre. Y algo parecido ocurre con el célebre síndrome de alienación parental, que normativamente se ha decretado que no se podrá alegar. Supongo que con ese o con ninguna otra denominación, ¿no? La reciente Ley Orgánica 8/2021 de Protección de la Infancia señala en su artículo 11.13 que, cito, los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, bien es verdad que de acuerdo con este genérico, pues podría ser de alienación parental o de la madre, ¿no? Bueno, sin que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración. Bueno, voy con las conclusiones que, como anticipaba, son sobre todo, en fin, el esfuerzo de poner de manifiesto qué dificultades o qué escollos tendría que sortear esta tesis. Esta tesis de acuerdo con la cual los varones heterosexuales en España estaríamos ahora mismo siendo discriminados con odio. Bueno, yo creo que los argumentos se podrían resumir así de esta forma un poco ya festiva. El primer argumento sería, primero, los hombres no lloran, también un poco parafraseando aquella telenovela mexicana, que decía al revés, no, los ricos también lloran. Los hombres no lloran o, alternativamente, los hombres nos lo hemos ganado. Bueno, y aquí a lo que aludo, claro, es la idea, el requisito, sobre el que también se ha discutido desde ayer, acerca de si estos delitos de odio, bajo este entendimiento de la generación de un ambiente tóxico o contaminado, exigen que la toxicidad del ambiente afecte a grupos, vamos a decir, no hegemónicos, ¿no? Hay un caso, bueno, lo traigo a colación también, sobre todo para que veáis que yo me he leído algunos casos. Muy simpático que comenta la profesora Carmen Tomás y Valiente, que es el caso de las expresiones de este locutor, Federico Jiménez Los Santos, a favor de perdón, bombardear, bueno, no tiene gracia, pero bombardear cervecerías de Baviera. O sea, Jiménez Los Santos en uno de sus programas dijo que había que bombardear cervecerías de Baviera tras la decisión de la justicia alemana en el caso Puigdemont, ¿no? Dice, bueno, pues ellos nos hacen esto, no extraditan, pues a bombardear cervecerías de Baviera. Entonces, por estas manifestaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, creo que es, le sancionó a la empresa por infracción de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Y cito del trabajo de la profesora Tomás y Valiente que lo discute, porque estas declaraciones son susceptibles de incitar al odio y a la discriminación por razón de la nacionalidad, en este caso alemana. Fin de la cita. Claro, Carmen Tomás y Valiente dice, hombre, estas son unas manifestaciones de tinte claramente ideológico, que incluso si fueran idóneas para generar sentimientos de odio o discriminación a los bávaros cerveceros, claro, no afectarían a ningún colectivo vulnerable, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y esto mismo es lo que ha defendido el profesor Alcácer en su monografía tan importante y citada, ¿no?
la tesis es: no cabe el odio a grupos hegemónicos, seríamos los heterosexuales, caucásicos, varones, porque no hay vulnerabilidad, y tampoco, por cierto, dice Rafael Alcácer, a los católicos en España, ¿no? Siendo como es en nuestro país la confesión religiosa ampliamente mayoritaria en el plano social. Y bueno, como aquí he aprendido, de hecho, de la profesora Juana Tey, que me lo mencionaba allí, dice, bueno, cuidado con esto de la consideración de quiénes son o no vulnerables, porque de nuevo esto podría ser contextual, ¿no? Y el caso este al que también Víctor se ha referido de la Guardia Civil en Alsasua, pues podría ser una manifestación. Prima facie uno diría, hombre, la Guardia Civil, que van armados y demás, pues no parece el mismo grupo vulnerable que el de las mujeres trans en Honduras o el de las mujeres en general en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero quizá contextualmente sí pudieran serlo. Y bueno, yo diría en segundo lugar, frente a este primer argumento de los hombres no lloran, y apuntaría de nuevo muy tentativamente que la vulnerabilidad no parece que pueda ser una propiedad estática, o sea que las cosas pueden ir cambiando, pueden cambiar, que para llegar a ser vulnerable siempre ha habido una fase en la que uno fue vulnerado, ¿no? Y lo fue en este modo, digamos, progresivo o cumulativo. El segundo argumento es, bueno, estas que usted ha traído aquí a colación son expresiones muy legítimas de una forma de discriminación positiva. Los hombres nos lo hemos ganado, llevamos siglos dominando eso, juzgando, negando a las mujeres su igual condición de personas y eventualmente de ciudadanas, pero lo que uno se preguntaría, por supuesto, es, en fin, en buena teoría, a mi juicio, de la justificación de la discriminación positiva, ¿esto cuánto dura? O sea, esas acciones de discriminación así llamada positiva, pues en principio están justificadas hasta tanto no se remedie la situación o ese pasado del que derivamos, ¿no? Y luego, por supuesto, en un espíritu también liberal e incluso, en fin, pensaría hasta del mejor feminismo, ¿no? Sí, los individuos, por el mero hecho de que somos hombres y tenemos pene y tenemos una determinada orientación sexual, que creo que en principio no hemos elegido, debemos ser responsables, por supuesto, del pasado, ¿no? ¿Y dónde queda el individualismo metodológico liberal, que en el fondo creo que está alimentando nuestras sospechas y resquemores frente a estos delitos plasmados en el 510 y en otros lugares de ese entramado normativo? Y luego, ya para así terminar, apuntaría no tanto a una objeción de principio, sino a una objeción de carácter o un argumento de carácter estratégico, ¿no? Y es que estas formas de justificar estos presuntos odios a los varones heterosexuales pueden tener un efecto muy contraproducente, precisamente de incitar al que existió y seguramente sigue existiendo, sin duda, el odio masculino machista, que yo soy el primero en creer y querer desterrar de antaño. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Tenemos ahora un poco de tiempo para el debate. Me han informado de que más o menos movemos en un horizonte que llega hasta las 2 y unos minutos, porque si no se enfría el pinchoteo. Y entonces yo, antes de abrir el turno de debate, aunque te lo he agradecido, pero me voy de aquí muy preocupado, porque me he acordado que yo hace como unos 20 años o por ahí terminé un artículo citando un refrán de mi tierra toscana para, digamos, rubricar un doble rasero que denunciaba en un tema relativo a globalización, migración, y citaba un refrán, eso sí, anteponiendo que era consciente de su raíz machista, que es el siguiente: dice que un marido no puede tener al mismo tiempo a la mujer borracha y al tonel lleno. Y al tonel lleno. O sea, o la mujer borracha o el tonel lleno. Las dos cosas. Yo no sé si hoy me atrevería a terminar un artículo así.
Entonces, bueno, esto es una fuente de preocupación. El otro día, ayer, creo, antes de ayer, leí una noticia, pero no recuerdo dónde ocurrió, de un grupo de hombres que en un proceso electoral, no sé si era en un ayuntamiento o dónde, para burlar la ley de cuotas, fueron a inscribirse. Le dijeron cuando vieron, dijeron, pero vosotros sois 10 hombres, no, somos mujeres trans. En México. En México era, se inscribieron como mujeres, como mujeres trans, ¿no? Entonces, claro, no sé, o es una cosa, o puede integrar ciertos extremos de odio, pero bueno, como yo aquí he descubierto que yo odio a los que odian y por tanto me odio a mí mismo, es que me voy aterrado, y así que nada, por favor, consuélenme. Bueno, si puedo decir algo sobre... A ver, hubo un tiempo en que teníamos una salida fácil, quienes nos habíamos educado con Pep, Manolo, Toño y tal, que era distinguir entre uso y mención, que esto es muy, muy básico, ¿no? Decir, hombre, yo termino este artículo mencionando, pero no usando la expresión. No sé si esto ahora vale. Lo digo porque, por ejemplo, la palabra... En Estados Unidos no se puede, la palabra N y puntos suspensivos no se puede ni mencionar. O sea, yo no me puedo referir al problema de usar la palabra que empieza N puntos suspensivos diciendo la palabra. Por supuesto, usarla no, y además es que me parece fatal decirle a alguien esa palabra. Pero es que ni siquiera se puede mencionar. Entonces, bueno, más para tu pesimismo, ¿no? También creo que, bueno, pues depende de los entornos, ¿no? Y yo creo que sí hay que animarse a pesar de, bueno, si uno puede y las consecuencias no van a ser muy graves, ¿no? Hace poco un periodista del Washington Post hizo un chiste parecido a ese tuyo, no hizo un chiste, perdón, un chiste, una gracieta parecida a la cosa esta toscana que mencionabas, retuiteó un mensaje en el que alguien había hecho el chiste de todas las mujeres son bi, solo falta saber si son bisexuales o bipolares. Que pues tiene una gracia, a mí me parece que muy escasa. Bueno, le han despedido un mes sin sueldo del Washington Post. Entonces, bueno, este señor pues no tiene gracia y a lo mejor hasta alguien se puede sentir legítimamente ofendido. Pero despedirle del trabajo por retuitear un chiste, no sé. Bueno, abrimos el turno de palabra. Víctor. Bueno, Pablo, enhorabuena por la ponencia, porque me ha encantado y me ha apuntado aquí 3 cositas, así un pelín técnicas quizás, ¿no? Técnico-penales, digamos, ¿no? Que, en fin, tómatelas como, ni siquiera como preguntas, diría, ¿no? Son reflexiones al hilo de cuestiones que planteabas y aplicación un poco de lógica jurídico-penal, que no sé si viene al caso, pero por aclarar, bueno, aclarar tampoco sería la palabra, por contextualizar algunas de esos extremos que planteabas. Uno es el de... bueno, es que no me lo había representado, pero claro, es verdad que estos días con la noticia esta del no colgar la bandera y tal, el tema de si se podría llegar a cometer por omisión, claro, estamos planteando aquí cómo interpretar por acción y tal, ¿no? El 510, pero ya la vuelta de tuerca total es ya preguntarnos si se podría cometer por omisión, ¿no? Claro, un problema técnico, digo, insisto, de esa posibilidad sería quizá la cuestión de que el artículo 11 del Código Penal, que establece la cláusula general de comisibilidad, digamos, en comisión por omisión de un delito, vamos, salvo que se puede interpretar de otra manera, que ahora lo plantearía, pero me parece un forzado extraordinario, exige un resultado, ¿no? Entonces, si en el 510 no sabes muy bien qué tenemos, pero si, como decía Diego antes, está claro que no hay un resultado ni de lesión ni de peligro, en principio no es un delito de peligro concreto, sino más bien de peligro abstracto, entonces, claro, poner eso en relación con el 11 y llegar a la conclusión de que cabría comisión por omisión sería omitir, insisto, el elemento exigido por el artículo 11 del resultado, ¿no? Salvo, esta sería un poco la reinterpretación, pero en fin, o sea, es una reinterpretación que desde luego no comparto en absoluto, de que salvo que entendamos la propia conducta como un resultado, porque claro, si eso es así, entonces
distinción entre delitos de mera actividad y de resultado o en los delitos de peligro, entre el peligro abstracto y concreto, deja de tener todo el sentido, ¿no? Eso por un lado, ¿no?, en relación con ese abanico de supuestos. En cuanto al tema de la negación, ¿no?, la negación de la violencia de género, o diría que la negación en general, el fenómeno negacionista, sea cual sea el objeto, ¿no?, naturalmente que el objeto sea uno u otro lo determina todo, ¿no?, que la negación tenga algún tipo de contenido antijurídico, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero reflexionando sobre la distinción entre la negación y la justificación, aplicada a la violencia de género o aplicada al genocidio nazi, ¿no? Claro, la sentencia 235/2007, que en amparo resuelve el recurso de amparo presentado a propósito del caso de la librería Europa, ahí distingue muy claramente entre las dos conductas. Y de alguna manera hago un comentario, por ejemplo, a ese respecto, uno de Tono Lascurain, por ejemplo, muy acertado en mi opinión. Claro, lo que él viene a decir es que en la justificación, quien justifica algo, en ese caso el genocidio, busca, digamos, la complicidad del destinatario, ¿no? Busca la adhesión valorativa, ¿no?, de quien recibe, digamos, el mensaje justificativo, ¿no? Es decir, a mí me parece bien y de alguna manera intento que a quien me escucha también le parezca bien lo que a mí me parece bien. O sea, intento buscar la complicidad valorativa o la adhesión valorativa a mi valoración. Pero en la negación eso no tiene por qué ocurrir. Cuando alguien niega algo, ¿no?, por ejemplo, imaginemos que alguien niega que en el Tercer Reich se incurriera en el genocidio, uno puede estar valorando positivamente, digamos, el Tercer Reich y negativamente ese hecho, precisamente no atribuyéndoselo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo, ¿no?, conceptualmente entre la negación y la justificación que nos permite afirmar que no siempre, al menos no siempre que se niega algo se está justificando, ¿no? Y finalmente, en lo que se refiere a las razones de género, ¿no?, incorporadas en efecto en 2015, no solo en el 510, sino en el 22.4 y en otros preceptos de los que hemos venido comentando estos días, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, en un trabajo que escribí sobre eso, una de las cosas que me llamaba la atención es que hasta ese momento, por ejemplo, el caso que has referido del imán de Fuengirola, que recordemos es un caso en el que el imán de Fuengirola va a hacer una especie de reinterpretación del Corán y a partir de esa reinterpretación entonces recomienda una serie de formas de pegar a la mujer sin dejar huella, ¿no?, directamente, ¿no? Y ahí hubo condena, ¿no? Y luego en otro caso de la agrupación social independiente mallorquina, ¿no?, que en un vídeo que se llama The Naked Woman explicaba gráficamente 20 formas distintas de matar a una mujer. Bueno, ahí hubo condena en primera instancia y absolución en segunda porque se decía que no había un discurso. Pero en fin, la cuestión que planteo es que la ausencia de las razones de género antes de 2015 no impidió a la jurisprudencia aplicar el 510 exactamente igual que la sentencia de 2018, ponencia Martínez Arrieta, que comentábamos ayer, permitió castigar, en el caso del tal Ben, ¿no?, que en Twitter me parece que era, no, en Facebook, creo que era así, en Facebook, además de hacer enaltecimiento del terrorismo, y por eso fue en primera instancia por la Audiencia Nacional y en segunda en casación por el Supremo, vertía aquellos mensajes que referíamos ayer de la cifra, ¿no? Recordad, ¿no?, la cifra de casos de violencia, a ver si el año que viene nos superamos, y luego un mensaje que no se comentó ayer, que era: a mí me gusta hacerlo con las mujeres en la cocina porque así las pongo en posición por partida doble, ¿no? Entonces, este comentario mereció condena en primera instancia y en segunda instancia, con sentencia, insisto, ponencia de Martínez Arrieta, aplicando la publicidad del 14, del número 3 del artículo 510, con pena ya de ejecución, ¿no? Pena superior a 2 años, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a este respecto, si las razones de género ahí aportan o no aportan algo, ¿no? Es decir, si resulta que nos hacían falta las razones de género para condenar en casos como este, y a lo mejor incluso en casos como el del imán o la agrupación social independiente, entonces, en aquellos casos anteriores al 1 de julio de 2015, es decir, el momento en que empieza la vigencia de la reforma, entonces hicimos analogía in malam partem, o sea, aplicándose
la razón de sexo y no la razón de género? Hicimos analogía, se hizo analogía in malampardem. Si la respuesta es que no, como creo, ¿no? No entro en si se tenía que condenar o no, pero me estoy refiriendo a la cuestión del sexo, entonces, y del sexo / razones de género después de 2015, ¿no? Si la respuesta es que se podía condenar por sexo, por motivos por sexo, digamos, no entonces, ¿no? Entonces la pregunta es qué aporta ahora, ¿no? ¿Qué aporta después de 2015 las razones de género? No sé si me estoy explicando, me he liado mucho. Gracias. No, está muy bien. ¿Respondo ahora? Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor. Todas tus observaciones son muy interesantes y sin duda contribuyen a que yo piense esto un poco mejor, ¿no? Con respecto a la primera cuestión, esto que me apuntas de los problemas, digamos, dogmáticos de la omisión, gracias, porque lo tengo que tener en cuenta. Y claro, también uno piensa inmediatamente que si en las acciones el ánimo, el elemento subjetivo es de difícil prueba, uno pensaría, no digamos ya en las omisiones, o sea, ¿por qué no cuelgas la bandera? Pues bueno, o a lo mejor son igualmente difíciles de determinar esas intenciones o propósitos. Yo creo que hay un problema también esto es casi una obviedad, ¿no? En la introducción en el Código Penal de estos tipos y en este uso, como decía ayer también Manolo, ¿no? Simbólico, expresivo del derecho penal, ¿no? Y es que esto se convierte en un arma política continua, ¿no? Que usan unos y otros y que obligan, por tanto, pues en este caso a la Fiscalía. Yo me imagino que esto no irá a ningún lado, vamos, yo con los colegas de penal que he hablado rápidamente en la Autónoma les parece completamente desnortado, ¿no? Y que no va a ir a ningún lado, pero mientras tanto pues hay un evidente, también como decíamos ayer, una evidente exhibición ante los pares de aquí, más orgullosa del orgullo, no hay nadie que yo, porque soy capaz de llevar al alcalde a la Fiscalía por un delito de odio por esta omisión, ¿no? Me ha parecido muy pertinente, también sugerente, la idea que apuntaba sobre la posibilidad de ser negacionista del Holocausto, pero no ser nazi, ¿no? A lo mejor uno es un historiador que se ha vuelto loco y dice, bueno, los nazis hicieron, pero todo eso que se les atribuye no es... Bueno, esto cabe. Y yo creo que en el ámbito del negacionismo de la violencia de género, insisto en lo que he tratado de arguir antes, ¿no? Y la idea no es que sería ridículo negar que hay un problema de violencia contra las mujeres, que lo hubo terrible y que eso había que digamos, atacarlo de muchas maneras. El negacionista, que yo creo que tiene, por supuesto, derecho a expresarse, es el que dice, sencillamente, esta es una cuestión contingente. O sea, cuando este individuo ayuda a su mujer a morir y, por tanto, en algún sentido la mata a esta pobre señora que tenía un ELA en estado terminal, pues la cuestión va derivada a un juzgado de violencia de género. Pero ¿quién puede decir que ahí hay una instancia de violencia de género porque él la ayuda a morir por el hecho de ser mujer, porque quiere dominarla? No tiene sentido. Y este es el tipo de negacionismo que a mí me parece, bueno, pues que no solo que es perfectamente planteable, sino además que creo que hay razones para sostenerlo. Y efectivamente, si uno lo piensa como tú, las razones de género pueden colapsar, pueden ser redundantes, ya estaban antes, porque al final, ¿qué significa odiar o incurrir en este tipo de delitos de odio por razones de sexo? Pues en el fondo tiene que ver con las actitudes que no se adoptan y que son esperables. Entonces uno podría decir, bueno, el delito de odio contra los gays es un delito de odio también por razones de género, porque él está adoptando actitudes o estereotipos que no le corresponden como varón, como Dios manda, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, me parece que podría colapsar. Gracias. Sí, Inés Olaizola. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería ver, o sea, no me ha quedado muy claro en la ponencia la vinculación que hay entre hablar de violencia de género como un problema estructural y eso considerarlo un ataque o algo así contra los hombres heterosexuales. No lo veo. Es decir,
En esta, igual es porque no lo he leído a fondo, ¿verdad? Pero en esta declaración que hace la primera diputada que nos has leído, en la que dice la violencia de género es un problema estructural, ¿por qué eso es? Es decir, no veo qué de malo hay ahí. Yo tengo muchísimos amigos heterosexuales que por supuesto consideran que la violencia de género es un problema estructural y en ningún caso con esa declaración van a ver que eso es un ataque contra el hombre heterosexual. No lo veo, o sea, no veo la relación. Por otro lado, respecto a lo de los indultos, también me genera ciertas dudas que esto vaya en contra o que sea algo a favor de las mujeres frente a los hombres. En fin, no lo veo tampoco. La violencia vicaria es algo reconocido en el Convenio de Estambul. El que un hombre maltrate a su mujer delante de los niños es claramente un maltrato a los niños, desde mi punto de vista. Y desde mi punto de vista, si mi pareja maltratara a mis hijos, por supuesto haría lo posible porque no le vieran. Entender que puede ser un buen padre, alguien que maltrata a otro ser humano delante de ellos o detrás, me da igual, es algo, desde mi punto de vista, ilógico. Y por otro lado, claro que habrá mujeres que maten a sus parejas, hombres, y claro que habrá mujeres que maten a los niños, por supuesto que sí. Pero eso no es violencia de género. Desde mi punto de vista, la violencia de género es aquella que se realiza contra alguien a quien efectivamente tú quieres dominar. Y eso, con los roles continuos, se ha hecho de los hombres a las mujeres. Claro que no todo lo que es bofetear a una mujer, o por supuesto este ejemplo de la eutanasia va a ser violencia de género. ¡Qué barbaridad! Claro que no. Pero muchos de los ataques que hay de hombres hacia mujeres son violencia de género porque están reflejando dominación. Cuando la mujer mata al hombre, no es violencia de género. Yo puedo matar a mi vecino del quinto y eso no es violencia de género. La violencia de género es la expresión de la dominación hacia las mujeres por el hecho de haber estado desde tiempos no sé cuándo, ciertamente en una situación de inferioridad. Que no de vulnerabilidad, de inferioridad, que es muy distinto. Y yo creo que aceptar esto es necesario porque es un tipo de violencia específica que requiere políticas públicas específicas, que quizá no es el Código Penal tal y como se ha regulado lo correcto, no me cabe duda, hemos criticado muchas veces esto, pero o aceptamos que es un tipo de violencia específica que necesita políticas públicas específicas, educación específica, etcétera, o si no seguiremos mezclando todo. Claro que yo puedo matar a mi marido, eso no es violencia de género. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias por las observaciones. Yo creo que en el fondo estamos más de acuerdo de lo que parece. Y voy a tratar de explicar por qué. A mí me parece muy bien, obviamente, sostener la tesis de que la violencia de género, luego hablaremos de cómo definimos violencia de género, parece a primera vista muy claro y vemos que no siempre está tan claro. Por supuesto se puede sostener, y yo creo que hasta puede haber muy buenas razones para sostenerlo, que es un problema estructural. La cuestión aquí es qué consecuencias se siguen de ello y cómo vamos a articular con esa premisa una determinada política criminal. Y eso es lo que yo, digamos, discuto, y mucha gente discute bajo este rubro tan fácilmente, digamos, arrojable de negacionismo, ¿no? Yo soy negacionista en el mismo sentido que usted, que es considerar que no siempre que se producen estos hechos hay un afán de dominación. Y, por cierto, los varones padres que maltratan, cometen un delito de violencia de género si maltratan a sus hijos delante de la mujer, y eso es un daño obvio a la mujer, pero quiero pensar que esa situación se puede producir perfectamente a la inversa y que también hay una posible mujer maltratadora, como dijo siempre una de las más importantes feministas de este país. El feminismo consiste sobre todo en decir que las mujeres también hacemos el mal. Entonces, también hay mujeres maltratadoras que pueden, de manera vicaria,
dañar a su marido maltratándose. ¿Que son las muchas menos? No me cabe la menor duda. Ahí están los datos. ¿Que son muchísimos más los hombres que matan a las mujeres que a la inversa? No me cabe ninguna duda, y esos son puros datos. Bien, entonces, digamos, el punto es sencillamente ese. No es violencia de género porque no refleja dominación, o sí lo refleja. Bueno, eso habrá que probarlo, eso habrá que mostrarlo. Y no es una cuestión puramente contingente. La mujer que mata al hombre nunca podría ser incardinable en un supuesto de violencia de género. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que podríamos pensar en supuestos en los que sí definimos como violencia de género la violencia ejercida contra quien no acepta los roles que la sociedad o el patriarcado, el machismo ha impuesto, lo agrede, es un supuesto de violencia de género. Se me ocurre, pues no sé, la mujer que maltrata o mata a su marido porque descubre su orientación homosexual. Bueno, esa es una... eso es... Bueno, pero sí... Eso, bueno... Si el punto es... Yo estoy haciendo una... A ver, no es que no sé quién me habla. Respetemos, por favor, pidamos palabra para intervenir. Respetemos los turnos. Yo hay una estipulación posible que es, porque yo de la violencia de género conozco varias estipulaciones, ¿no? Es afán de dominación, matar o agredir por el hecho de ser mujer, que es una cosa además conceptualmente extraña. Por machismo, etcétera, etcétera. O sea, la estipulación puede ser la que convengamos. La cuestión aquí, creo yo, no es la palabra, no es el término, es el concepto de qué estamos hablando. Insisto, mi punto es sencillamente decir que si esta traslación de la consideración de la violencia estructural se hace a una normativa que considera que siempre hay un determinado nivel, que siempre, no contingentemente lo hay, entonces, bueno, creo que eso es problemático, es todo lo que yo afirmo. Vale, Mirenchu Corcoy. Felicitaciones, ser provocador siempre es complicado, y además que lo haga un hombre pues todavía es más complicado, realmente muy valiente. No quiero ni... Yo a veces hago cosas de esas, pero claro, siempre digo... por lo visto. Sí, además sí, de momento. Soy mujer y digo, me atrevo porque soy mujer. Pero bueno, solamente quería hacer un pequeño comentario que tiene que ver con la sentencia de Vicente Magro, que además se está repitiendo y que proviene ya del Constitucional. Cuando una sentencia muy discutida, casi de empate, pero no fue de empate, ganó decir que se podía aplicar el 153, es decir, el delito de violencia de género, independientemente que no se probase ni la dominación del machismo, sino objetivamente, en el sentido de la sentencia esta de Magro de que estaba en el suelo y la quería reanimar, es irrefutable, es decir, una presunción juris et de jure, es decir, si es un hombre contra una mujer, eso es violencia de género. Yo creo que eso es inaceptable en todos los puntos de vista, porque eso es una presunción en contra del reo. Y yo me niego, y aquí meto otro punto que hace mucho tiempo que voy discutiendo, que no podemos cargarnos las garantías que ha costado cientos de años de introducir. Y estamos haciendo esto. Y en materia de violencia de género, a mí me han dicho que la presunción de inocencia es un constructo machista. Entonces, claro, me callo, ya está, era solo lo que quería decir. Amén. Gracias. Si no hay ninguna palabra pedida, antes de terminar, si me permiten Creo que Fran Vila. Que no había visto, lo siento, disculpe. Bueno, enhorabuena, Pablo. Te felicito igual que la profesora por tu facilidad para provocar. Me ha gustado mucho la ponencia. Y bueno, dos cosas. Sobre algo que ya se ha dicho, Orido, sobre ello, ¿no? Sobre la bivalencia, que me quedé ayer con ganas de decirlo, sobre la bivalencia que hay en estos delitos de odio. A saber, pongo 3 ejemplos que se han citado. El caso de la señora esta, Cassandra. Todos coincidimos que eran bromas de mal gusto, ¿no? En todo caso. Y que la sanción, que la sanción en todo caso ha de ser una sanción social. Es decir, a una señora que nos parece que hace bromas de mal gusto, pues por ejemplo yo, empresario, tengo mi empresa, pues viene a pedir trabajo y no le doy trabajo. O, pues yo qué sé, excluirla socialmente de algún modo, pero desde la propia sociedad, no desde el derecho penal. Pero claro, ¿qué pasaría aquí? Que fue el caso que se dio con esta señora. Claro, cuando la sentenciaron dijo, no,
es que me han condenado por ser transexual. Entonces ella ha puesto el acento de, a ella la condenan por un delito de odio y dice, no, la odiada estoy siendo yo. Entonces dice, no, en un caso, y entonces ella decía, no, en mi caso, yo defiendo la libertad de expresión, o sea, como creo que ha de ser, para decir lo que me dé la gana sobre Carrero Blanco, pero cuidado, a mí no me pueden decir, como dijo Lidia Falcó, un hombre trans es una mujer con barba, porque entonces estás cometiendo un delito de odio. Entonces, pues alertar esta ambivalencia, ¿no? O, por ejemplo, con la diputada de Vox, claro, el concepto de género que se está discutiendo aquí, la barbaridad que supone decir, a mi juicio, los hombres matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Porque yo veo aquí más o menos 50% hombres, 50% mujeres, y los hombres no estamos odiando a las mujeres, ni queremos acabar con ellas, ¿no? Es una violencia que se da en casos muy determinados, en el ámbito familiar, etcétera. Pues claro, la diputada de Vox, por ejemplo, no podría decir estas cosas, sin embargo, la diputada de Podemos, no sé quién fue, ¿no?, que le dijo, ustedes no son personas, En un caso se estaría cometiendo un delito de odio en el caso de Vox, pero claro, cuando los excluyo de la raza humana, les elimino su rasgo de persona, yo en este caso puedo decir lo que me da la gana. Entonces, pues, y esto incidiendo con lo que has dicho tú, es decir, los conceptos jurídico-políticos sirven para dos cosas. Primera, designar las cosas, y en segundo lugar, para lanzarlos como ladrillos contra el enemigo político, ¿no? Y yo creo, la reflexión que quería hacer es que los delitos de odio lo que están haciendo es utilizar como ladrillos contra el enemigo político. En este caso, ¿quién es el enemigo político? El arquetipo podría ser Pablo en nuestros días, ¿no? El enemigo de lo políticamente correcto. Entonces, ese es el odiador por antonomasia. Y bueno, y es lo que quería decir. Gracias. Bueno, sí. O como hay algunas palabras pedidas, vale. terminamos los turnos. Muy bien. Con Manuel Atienza, sí. Y después Toño. Yo primero la respuesta a la pregunta, Pablo, de ¿odia el Estado a los varones heterosexuales? Mi respuesta es no, porque no los puede odiar, porque para odiar se necesita tener sistema nervioso. Entonces, el Estado no lo tiene, por lo tanto la respuesta... Ahora, el Estado, que creo que es por donde ibas, naturalmente puede contribuir a crear un clima, y eso es verdad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre la discusión esta última, yo creo que Inés tiene razón, lo cual quiere decir que tú no la tienes, ni tampoco, por cierto, magro, naturalmente, eso es un puro disparate. Pero creo que en la definición de violencia de género hay que introducir dos ingredientes. Uno es ingrediente, digamos, subjetivo, es decir, la intención de dominación se hace por dominación, etcétera, etcétera. Y la segunda es pertenencia a un determinado grupo, por eso llamamos estructural. O sea que yo creo que Inés tenía razón. Toño. Bueno, mi observación es puntual y, digamos, colateral. Es una pequeña advertencia sobre cómo se nos pueden estar colando nuevos sesgos en un contexto teórico y científico en el que parece que luchamos contra los sesgos, ¿no? Y voy a mencionar algo que todos los que lo han usado, aquí esta expresión que ahora voy a decir, lo han hecho de buena fe y con la mejor intención, pero eso también puede ser propio de un sesgo que está en el ambiente. Poner énfasis en que el gran valor de la exposición de Pablo está en lo que tiene de provocación, es como si a una mujer le decimos que el gran valor de su conferencia es porque ha venido muy bien arreglada, o porque se ha tomado la molestia de ponerse muy guapa para esto. Yo me pregunto, si Pablo fuera una mujer, si habríamos insistido tanto en que qué valor tiene el hecho de que sea su provocación, que sea una provocación. Si por ser mujer no se lo decimos o no se lo diríamos, está latiendo aquí una discriminación ambiental fuerte. Y si al ser mujer se lo dijéramos igualmente, estaríamos mostrando
que seas hombre o seas mujer, es muy difícil decir ciertas cosas contracorriente en estos momentos. Nada más. Bueno, muchas gracias. Voy a responder en el mismo orden. En realidad, bueno, con respecto a las observaciones de Francisco Vila, pues sí, estoy de acuerdo en esa llamada de atención, por lo que me ha parecido entender que haces con respecto a cómo ciertos colectivos vulnerables o vulnerabilizados pueden tener en un momento dado una cierta licencia o disponer de un escudo para ellos sí odiar, ¿no? Como es el caso que has apuntado, y eso sí es problemático desde el punto de vista de la, no sé, de la mejor celebración posible del debate público y de la discusión o la propia convivencia, ¿no? Esto pasa un poco, por cierto, antes lo mencionaba, en relación con el uso del término N para los africanoamericanos, que entre ellos sí pueden usar, o sea, tienen esa especie de licencia, ¿no? Manolo, bueno, claro, mi problema es la segunda parte, claro, la pertenencia. Es que yo tengo alguna manera de no ser machista, de no tener afán de dominación. O sea, la violencia de género, si la violencia de género depende simplemente del hecho de que yo pertenezco a un grupo para lo cual no he podido hacer otra cosa. Ah, bueno, pero yo sí, muy bueno, pero sí, muy bien, esa es una estipulación que yo puedo compartir, pero el problema no es ese, el problema es que por el mero hecho de que el autor pertenece a un grupo, que no, pero es que, claro, por eso, bueno, pues eso es lo que yo también rechazo. O sea, dicho con Simone de Beauvoir, no se nace machista, se llega a serlo, ¿no? Concedan por lo menos esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues a Toño, pues muchas gracias y la verdad es que qué bien me lees, porque a mí me encanta ser provocador. Quiero decir que nos entretenemos más y tal, pero efectivamente, si todo lo que esto fuera es una mera provocación, pues no sé si vale de tanto, ¿no? O sea que te lo agradezco mucho. Bueno, como nos quedan todavía 5 minutos, hay una última palabra pedida. Siendo concisos, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. No tengo mucho que... Bueno, para concluir esta sesión, y bueno, ya concluirán luego Miguel y Toño como organizadores, yo simplemente para terminar relajando un poco el ambiente, un pequeñísimo inciso,
que hace referencia a una cosa que dijo ayer Manolo Atienza, que me pareció especialmente importante, cuando decía que los delitos de odio, el odio se da en sociedades de iguales. Eso decías. Y me acordé de que en 1965 Henri de Mottegland el dramaturgo estrenó en París una obra donde al principio se oye la voz de la protagonista detrás del telón, que entre otras cosas dice: el lobo devora al cordero, pero no odia al cordero. El lobo odia al lobo. Ese personaje es la guerra civil. Eso era para... Así que muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.